En los últimos 7 años me dediqué fuertemente a estudiar la estructura retórica de los artículos de investigación y hace unos dos años y medio, nos ganamos un proyecto bien grande para poder investigar mucho más los aspectos sociales que permiten que se produzcan los artículos de investigación, específicamente el proceso de revisión por pares. Este es un proceso bien complejo de estudiar, que es casi imposible de estudiar sin la ayuda de los editores, pero realmente conocer este proceso es poder comprender realmente esta frase un poco cliché que se menciona mucho, que es la construcción social del conocimiento científico. O sea, realmente estudiar el proceso de revisión por pares es una ventana que nos ilumina para poder comprender la forma en que se construye el conocimiento científico. Bueno, la verdad es que es en general un desafío muy grande. Primero porque este, como todos sabemos, es un proceso confidencial, privado, y entonces el primer desafío es poder acceder a los datos. Eh, y ya ha habido algunos avances desde el análisis del discurso para estudiar este proceso, yo diría bastante incipientes, algunos desarrollados sobre todo en el ámbito de la lengua inglesa. Por ejemplo, hay un estudio ya en el año 85 de Greg Myers que se llama Escribiendo en Biología, que cuenta la historia de cómo dos artículos de investigación en biología llegan a publicarse y los cambios que tienen que hacer los autores para que los árbitros lleguen a aceptar el trabajo. En el ámbito latinoamericano, la pionera en el análisis de los informes de evaluación por pares es la profesora Adriana Bolívar, que en el año 2008 escribió un artículo sobre las características genéricas del informe de arbitraje, y en el año 2011 hizo de nuevo una investigación un poco más amplia tratando de describir este género que es muy poco accesible, ¿sí? Lo interesante es que cuando uno puede acceder a este género, da cuenta realmente de cuáles son las perspectivas, cuáles son los tipos de revisiones que hacen los evaluadores, y en definitiva es ahí donde se produce el proceso de negociación, porque este proceso, que no ha sido muy investigado, es en definitiva demasiado importante si uno quiere entender cómo se construye la ciencia. Los problemas que nosotros hemos visto hasta ahora, y en eso, en parte de esos temas es lo que voy a tratar en la conferencia, es que como es un proceso confidencial, el tipo de datos sociológicos a los que se puede acceder de los actores que están involucrados son muy escasos. En general, todos los trabajos que hay en este ámbito tienen una descripción muy somera de las características sociológicas de los actores que ahí participan. Entonces uno, por ejemplo, puede saber a qué revista pertenecen los informes, a qué área pertenecen, pero muy poco más, muy pocos datos más. Y eso, la limitante que tiene, ¿no es cierto?, es que es muy difícil poder establecer ciertos patrones de relación entre los atributos de estos actores y cuáles son los actos discursivos que realizan. Por ejemplo, no podemos saber si la gente que es más experta, que tiene más productividad científica, hace revisiones mejores que la gente que está en formación. Algunos datos empíricos dicen que esa hipótesis no se comprueba, que la gente que es más experta no hace mejores revisiones, y básicamente porque tienen mucho menos tiempo y no tienen nada que demostrar, no se están jugando nada con respecto al editor. En cambio, los investigadores que están en formación se ha demostrado que hacen muy buenas revisiones, muy detalladas, y es básicamente porque se están jugando su imagen con el editor. Y generalmente son los que tienen más tiempo también. Y el análisis del discurso, ¿qué puede aportar exactamente a este? O sea, yo diría que el análisis del discurso es la herramienta básica para poder describir este género, pero lo que yo diría es que necesita un poquito de mayor énfasis en los aspectos sociológicos. Yo creo que en general la teoría sociológica que está detrás del análisis del discurso, eh, por lo menos no ha incorporado las vertientes más contemporáneas de la sociometría, que para estudiar el proceso de revisión por pares es muy importante.
Yo creo es que el análisis del discurso en general ha utilizado por mucho tiempo una teoría sociológica, digamos, sociodemográfica, en el sentido que incorpora variables como el género, como variables socioestráticas, por así decirlo, diastráticas, diasistémicas, etc. Lo que yo creo es que para estudiar el discurso científico, sobre todo, hay que incorporar los avances de la sociología, de la ciencia específicamente, del análisis de redes sociales. Esto porque es muy importante cuando uno estudia el discurso científico, no solamente saber esas variables sociodemográficas, saber cuál es el género, sino lo más importante es saber quién es quién, es decir, qué lugar ocupa ese actor dentro de su comunidad. Por ejemplo, saber cuántos artículos ha publicado, cuántos proyectos se ha ganado, con quién publica, quién fue su director de tesis, en cuáles son sus áreas de especialización, y son justamente el número de citas que ha tenido, etc. Y son esas variables que provienen más bien del análisis de redes, de la sociología de la ciencia o el análisis de las redes científicas, que no ha sido del todo incorporado en el análisis del discurso, y yo creo que incorporar esos aspectos le daría un plus muy grande a la descripción sobre todo específicamente el análisis del discurso científico. Es decir, cuando analizamos el discurso científico, no basta con saber a qué disciplina pertenece el artículo, sino que tenemos que adentrarnos y llegar a saber, por ejemplo, cuál es la posición que ocupa el autor de ese texto en relación con el resto de los miembros de la comunidad. Bueno, es una teoría que nosotros estamos tratando de armar, ¿sí? Y dice relación con la forma en que uno participa en la generación del conocimiento, científico específicamente. Hay algunos que dicen o que determinan cuándo uno integra una comunidad científica. O sea, hay algunos autores que dicen que uno integra esa comunidad científica una vez que ha terminado su tesis doctoral. Otros dicen, en cambio, que es cuando uno publica su primer artículo de investigación. Otros, más bien, dicen que uno integra esta comunidad científica cuando es citado por primera vez. Lo que nosotros creemos es que uno realmente integra la comunidad científica cuando ocupa uno de los roles más importantes dentro de esta comunidad, que es básicamente evaluar el conocimiento de otros. Es decir, cuando uno realmente integra la comunidad científica es cuando ocupa el rol del evaluador. ¿Por qué es tan importante el rol del evaluador? Porque en definitiva es quien decide qué conocimiento se legitima, qué conocimiento se publica, cuál es el conocimiento legitimado socialmente. Nosotros estamos tratando de construir una teoría del comportamiento científico asociado al proceso de revisión por pares. Cuando uno predice el comportamiento, uno puede predecir el comportamiento a partir de las características individuales de una persona. Uno esperaría que una persona que tiene tales atributos se comportara de una cierta manera. Pero la verdad es que uno también, el comportamiento depende de las circunstancias a las que enfrenta. Entonces, esta teoría, básicamente, lo que intentamos tratar de modelizar es cuáles son los actos discursivos que uno va a realizar en este proceso de revisión por pares, según las características que uno tiene, digo, atributos sociológicos, sociométricos, y las circunstancias que enfrenta, esto es, a quién está revisando. Entonces, uno podría, con esta teoría, predecir, por así decirlo, cuáles son los comportamientos que va a tener un individuo en su rol de evaluador, de acuerdo a sus características sociométricas, pero también a las características sociométricas del evaluado. Entonces, creemos que esta es una teoría muy importante y que tiene mucho futuro, en tanto vincula aspectos de la sociometría, del análisis sociométrico, con aspectos del discurso. Porque por mucho tiempo el análisis sociométrico, por ejemplo, de las citas, ha estado totalmente desvinculado del análisis del discurso. El análisis sociométrico o cientométrico de las citas ha sido muy importante, pero
está totalmente desvinculado del análisis del contenido y funcional. Por ejemplo, uno puede saber cuántas veces a uno lo han citado, pero no puede saber para qué lo han citado o si esas citas tienen digamos, un aspecto, destaca un aspecto positivo o negativo del autor. Hay muchos artículos que suben su número de citas, pero realmente suben el número de citas para decir, y es porque el artículo es muy malo, pero aún así sube la cantidad de citas. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es vincular el análisis de contenido con el análisis funcional, con estos aspectos de la sociología de la ciencia más avanzada, básicamente el análisis de redes sociales, tanto redes de un modo como de dos modos, asociados a las afiliaciones, número de citas, coautoría, etc.